Hola, estimadas y estimados, sean bienvenidos a un segundo video en el que estaremos hablando un poco acerca de un poco acerca de la exposición textual o superestructura relacionada con el texto expositivo. Muy bien, esto es importante porque nos sirve para poder hacer alguna tarea, incluso alguna investigación bibliográfica que les hayan dejado de tarea, ¿verdad? Que justamente, pues, un poco más adelante hablaremos de ello, ¿verdad? Bien, apago la cámara por cualquier interferencia que pudiese haber con el audio. En ese sentido, ya hablamos un poco acerca de las características y un poco acerca de algunas técnicas que sirven para como preliminares para hacer un texto expositivo. Hablábamos de un análisis que hay que recopilar información, clasificar esa información y luego delimitarla, es decir, seleccionar aquella que será útil para la redacción de nuestro texto. Pero, ¿cuál es la estructura que va a seguir este texto? Y es que la estructura del texto expositivo consta de tres partes fundamentales: la introducción, el desarrollo y la conclusión, tal como cualquier otro texto. En la introducción es la primera parte y acá reviste una especial importante, ya que es allí exactamente donde el redactor, o sea, quien hace el texto, debe presentar el tema que será tratado en el texto y hacerlo de una manera que atrape el interés del lector. Es decir, acá presentamos de qué se va a tratar el texto. Presentamos de qué se trata el texto. Bien, acá no necesariamente es una parte extensa, ¿verdad? No es necesariamente una parte extensa. Por ejemplo, si se va a tratar de la contaminación del aire en las ciudades, en la introducción se puede exponer brevemente en qué consiste dicho fenómeno, qué vamos a entender qué vamos a entender por contaminación, qué vamos a entender por contaminación del aire, cuáles son las ciudades más afectadas, bueno, etcétera, ¿verdad? Luego vamos al desarrollo. ¿Qué sucede con el desarrollo? En el desarrollo se le da vida a las ideas. Acá se explica, ¿verdad? Se explican, se dan los conocimientos que se han obtenido respecto de la investigación previa que hemos hecho, o también se dan los puntos de vista del autor sobre el tema, ¿verdad? Es decir, qué pudiese hacerse, cómo se investiga, si está bien, si está mal, etc. Sin tomar una postura, por supuesto, ¿verdad? Se debe hacer siguiendo un orden, ¿verdad? Normalmente depende de las características del tema. Se puede seguir un orden cronológico si vamos a explicar un proceso. Si se trata de otro tipo de temas, el orden puede ser lógico, deductivo o inductivo, ¿verdad? Partir de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, dependiendo de cómo nosotros estemos estructurando ese texto. Bien, en el desarrollo, además, se exponen uno a uno los puntos de vista, las ideas que el autor quiere exponer, de manera ordenada y de manera coherente. Siguiendo con el ejemplo anterior, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan de la contaminación del aire en las ciudades? El autor explicará mejor el concepto. ¿Qué vamos a entender por contaminación y qué características tiene la contaminación? Y las formas de contaminación en el aire de las ciudades, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, las maneras de reducirlo, las medidas que algunas ciudades han tomado o algunos países eh, para atacar este problema, los estudios de impacto de la calidad del aire en la salud de los hombres y los animales, similares, ¿verdad? O sea, ¿qué se ha dicho de esto? ¿Qué se ha investigado? Y se incorpora dentro del desarrollo del texto. Aquí, ojo, ya no estamos presentando, aquí estamos desarrollando, estamos explicando el texto, el tema del texto, ¿verdad? Bien, y finalmente en la conclusión. La conclusión es la parte final del texto. Puede parecerse un breve resumen, puede aparecerse un breve resumen de los puntos tratados en el desarrollo, ofreciendo em, una evaluación de la presentación o simplemente una síntesis de los argumentos. Es decir, entendamos por contaminación del aire tal cosa y vemos que esto afecta a las ciudades, pero principalmente a X ciudades según los estudios que hemos presentado a lo largo de este texto, ¿verdad? Ok, estamos concluyendo.
Pero, ¿qué tan formal debe ser el texto expositivo? Y a formal nos referimos a la forma de escribirlo, ¿verdad? Y es que en cuanto a las formalidades deben emplearse algunas cosas. Por ejemplo, el léxico. El léxico debe ser suficientemente formal para definir y desarrollar los conceptos y las ideas. Eh, Recurriendo cuando sea necesario a los tecnicismos y evitando siempre las palabras o expresiones del habla coloquial. Es decir, acá no vamos a poner expresiones del habla coloquial, ¿verdad? En un texto expositivo, porque entendemos que sí requiere de ciertas formalidades. Respecto de los párrafos deben tener un sentido unitario que han de ser funcionales en relación conjunta con el texto y por eso era necesario que en la semana pasada o en los videos anteriores hayamos analizado cómo estructurar un párrafo, cómo redactar un párrafo, cuál es la idea central dentro del párrafo, etcétera. Y también debe haber coherencia, ¿verdad? Que todo el texto esté hablando de un mismo tema, pero desarrollando ideas distintas a lo largo del mismo. Bien, también existen algunos tipos de textos, entre ellos los que podemos encontrar de textos expositivos, ¿verdad? Entre ellos se pueden encontrar eh, el informe, la reseña, la monografía, el artículo, el ensayo, etcétera, ¿verdad? Muy bien, veamos algunos así rápido, de manera un poco más rápida. Bien, el informe. El informe es un resumen de una investigación escrito, ¿verdad? Con estilo formal. Por su contenido y objetivos, los informes pueden ser expositivos, interpretativos, demostrativos y solamente. Serán expositivos cuando simplemente se limite a dar datos. Por ejemplo, el Instituto de Investigaciones de la Universidad determinó que la mayoría de los estudiantes viajan en autobús, en transporte colectivo. ¿Por qué? Porque bueno, y eso es todo, ¿verdad? Simplemente que el 80% de la población estudiantil, bueno, pongámosle el 75% de la población estudiantil de la UFG viaja en bus. Ok, simplemente damos el dato y ya está, sin explicar nada, simplemente lo exponemos y ya. Ahora, interpretativo. En el informe interpretativo se da cuando se refleja el análisis de datos. Es decir, presentamos un dato, pero además un análisis hechos, situaciones y también recomendaciones. Por ejemplo, la investigación determinó que el 75% de los estudiantes viajan en transporte colectivo. Sin embargo, las razones por las cuales la mayoría viaja en bus son las siguientes y enlistamos eh, y hacemos una lista de las razones por las cuales se determina que la mayor parte de la población viaja en bus, aspectos económicos, etcétera. También recomendaciones. Bueno, se le recomienda a la universidad que pueda de alguna manera disponer de algún transporte para los estudiantes y así evitar algunos aspectos negativos como deserciones estudiantiles, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo con eso? Interpretando, ¿verdad? Interpretando los datos que hemos obtenido. Ahora, demostrativos. Los demostrativos parten de una tesis, es decir, yo tengo una idea. Por ejemplo, imagínense que mi tesis sea, em, o mi hipótesis, ¿verdad? Parten de una hipótesis. Mi hipótesis sea que la mayoría de los estudiantes de la UFG tienen el capital suficiente para poder pagar el transporte colectivo eh, que pueda brindar la UFG. Chivo. Entonces hago una encuesta y pongo ahí los posibles precios. Y de repente me doy cuenta de que en efecto la mayoría de los estudiantes estarían en la disposición de pagar un transporte brindado por la UFG. Entonces estoy demostrando con mi informe que yo tenía razón, la hipótesis. O al contrario, ¿verdad? De que mi hipótesis estaba errada y pues los estudiantes no quieren pagar por un transporte que les brinde la universidad sin importar el costo, ¿verdad? Bien, eso es un informe. La reseña. Técnicamente, la reseña es un informe, pero de un contenido de una obra literaria científica, y estas pueden ser de dos tipos, una reseña descriptiva y una reseña crítica. Cuando hablamos de reseña descriptiva, simplemente estamos informando de cuál fue el contenido. Imagínense que fuimos a ver una película
Y en la película decimos, ah, bueno, la película se trataba de tal cosa. Fuimos a ver Godzilla versus King Kong, ¿verdad? Em, y describimos cómo era la película, cuáles técnicas de cine se utilizaron en ella, etcétera. Esa es una reseña descriptiva, pero ¿cuál podría ser una reseña crítica? Bueno, en la que hay en donde damos un valor, ¿verdad? Decimos, esta película fue mala, o esta película fue buena, etcétera. Esa es una reseña crítica, pero no son los únicos tipos de textos expositivos que existen. También existen las monografías, los artículos y los ensayos, ¿verdad? Una monografía es la descripción y el tratado especial de determinada parte de una ciencia, ¿verdad? Es decir, una investigación y queremos describir cómo, em, queremos describir qué se ha encontrado hasta este momento, qué hay de información hasta este momento de un tema determinado. El artículo, pues, es simplemente yo escribo algo porque me dio la gana y yo expongo las ideas respecto de mi opinión. Y el ensayo es un escrito más libre. Yo hago un escrito respecto de un tema específico y lo publico y ya está. Es libre. Bien, por acá un ejemplo de texto expositivo, ¿verdad? Eh, la violencia solo genera más violencia, se titula. Y comienza el texto. En un reportaje de hace algunos días, fui testigo de una de las peores escenas de mi vida. La gente enojada golpeando a un ladrón en la calle. Cualquiera puede decir, ¿verdad? Bueno, golpear a un ladrón en la calle no es tan malo, porque se le está dando una lección. Sin embargo, vamos a ver las razones por las cuales él dice esto. Él o ella, ¿verdad? El autor dice eso. El criminal había intentado agredir a una mujer en un autobús momentos antes de que sucediera y afortunadamente la gente y algunos guardias pudieron contenerlo. O sea, lo capturaron, ¿verdad? Pero cuando arrestaron al bandido, la gente ató los brazos del ladrón e iniciaron una sesión de terror, trato inhumano y degradante. ¿Qué hicieron? Bueno, ahora lo comenzaron a golpear, supongo, ¿no? Ahora me gustaría saber, en una situación como esta, ¿quién actúa de forma indebida? ¿Solo el ladrón? ¿Todos? En nuestra Constitución dice que nadie será sometido a tratos inhumanos o degradantes. Las personas no tienen derecho a sentirse jueces. No superemos los actos cometidos por los criminales. Seamos una sociedad civilizada, recomienda el autor en este texto expositivo que nos está explicando una situación que pasó. ¿Ya? Muy bien. Bueno, eso es todo en este segundo video y pues se van a sumar otros dos videos en el cual hablaremos de otra superestructura textual. Esto es todo en este video, así que nos vemos en el próximo. Adiós.